Bueno, queridos patitos, como puedes deducir del título que se ha dado a esta última parte del libro, lo que se pretende con ello es trasladarte vuestra posición positiva sobre el valor e importancia que tiene el concierto económico para el presente, pero sobre todo para el futuro de Euskadi. Ciertamente, Pedro Luis Uriarte y un servidor, que soy simple y mero ¿m? contribuidor, contribuyente, pero esto también tendría relación con el concierto, pues ciertamente contribuyente a la difusión del concierto, pues ciertamente llegamos a esta undécima parte para dar el corolario a esas 3.122 páginas dedicadas a explicar en su integridad el sistema de concierto en su contextualidad. Para que el concierto pueda seguir ayudándonos a construir ese futuro, es necesario que la sociedad vasca lo conozca y defienda a capa y espada, con la fuerza que da el conocimiento y la razón, que se construyen con argumentos. Además, nos atrevemos a defender las líneas que vas a entender a continuación que deberíamos asumir que el País Vasco tendrá que afrontar escenarios globales y domésticos muy exigentes y complejos para evitar caer en un proceso de imparable decadencia. Esta lejana posibilidad es algo que ha preocupado a Pedro Luis desde hace años y por ello ha venido proponiendo desde entonces la necesidad de repensar Euskadi desde todas las perspectivas, con visión de ese futuro diferente al que deberá enfrentarse. Ello hace necesario, en opinión personal de Pedro Luis, este amigo nuestro, impulsar con una exigencia visión, articulando un necesario compromiso y desarrollando una estrategia adecuada, una gran transformación económica y social. En ese decisivo proyecto, el concierto debe seguir jugando un papel protagonista para coayudar en el logro de un gran éxito para el mismo. Concluye esta obra con esa esperanzadora perspectiva sobre la aportación que deberá seguir haciendo el concierto, un sistema que hunde sus raíces en la historia. Este modelo de relación pactada con el Estado ha sido decisivo para que todos los habitantes del País Vasco disfrutemos en el presente de un nivel de calidad de vida medio que era impensable en 1878 cuando el sistema concertado vio la luz. Con toda seguridad su contribución seguirá siendo determinante en el futuro, pero para ello, el concierto, tu concierto, requiere tu intenso apoyo y tu directa implicación en su conocimiento, difusión y defensa. ¿Lo recibirá? Estamos seguros de que sí. Conclusión. Fe en el futuro. Como ves, apreciado lector, amiga lectora, esta obra está llegando a sus últimas páginas. Hemos ido superando de la mano, una tras otra, las 10 partes anteriores, algunas de las cuales, como por ejemplo la octava, titulada En defensa del concierto, han sido especialmente duras, complejas y repletas de cifras, datos y referencias diversas. Lo han sido también algunos títulos de otras partes, como por ejemplo el relativo a la financiación autonómica, la séptima, o antes del mismo, el título segundo de la parte segunda, un país con una impronta diferenciada. Pero todo ello y mucho más lo que ha sido superando, y ahora ya con la sensación que compartimos de misión cumplida, vamos a encarar este título primero, único, en la parte undécima. Como has visto, ya en su identificación se habla de esperanza, y este título que ahora vas a ver desarrollada esa idea. Con ello, no pienses que nos hemos dado por defender las virtudes teologales, eh, porque la cosa no va por ahí. Lo que pretendemos es trasladarte una sensación de comodidad en relación con el futuro del concierto y lo que queremos, además, es reforzar la confianza tuya en el porvenir que le espera a Euskadi, apoyándose precisamente en este pilar nuclear que nos ha permitido una vida mejor a todos los que residimos y hemos residido a lo largo de los últimos 145 años en territorio vasco. Partiendo de este sentimiento, por un lado esperanzador y por otro lado confiado en el futuro, en este título vamos a desarrollar, con tu permiso, 7 capítulos diferentes. Son los siguientes. Primero, una institución singular que hay que defender y además querer. Ese es un mensaje que te hemos repetido muchas veces a lo largo de la obra, pero en el que nos gustaría volver a insistir en lo que es la conclusión de la misma. Segundo, el concierto debe ayudar a construir un país mejor para el futuro. Estamos seguros de que estarás de acuerdo con nosotros en este objetivo. Tercero,
el concierto y Euskadi ante un escenario global diferente. En este capítulo vamos a tratar de hacerte una reflexión conceptual sobre el cambio que se está produciendo en el mundo. Cuarto, el concierto se va a tener que enfrentar a un nuevo mundo. Como continuación, en este capítulo trataremos de explicarte las claves para poder hacer frente a este territorio ahora desconocido, que los años venideros van a abrir para nosotros. Quinto, habrá que repensar Euskadi. Planteará Pedro Luis en las páginas que vamos a dedicar a esta cuestión la necesidad de realizar un proceso profundo de transformación en todos los ámbitos, con el objetivo inaplazable e inapelable de garantizar a todos los habitantes del País Vasco ese hipotético futuro mejor. Sexto, el concierto protagonista de un mejor futuro para Euskadi. En su enunciado, creemos que está perfectamente definido el contenido del capítulo, en línea con la idea que te apuntábamos anteriormente. Séptimo, conclusión final. Terminaremos este título con una pequeña conclusión final que esperamos compartamos. ¿Qué te parece el planteamiento? Pues si te convence, vamos a desarrollarlo y para animarte, vamos a hacerlo. Te vamos a dar una buena noticia. La parte undécima es muy corta. Es un premio para que el autor tenía reservado para ti. Primero, una institución singular que hay que defender y además querer. 1.1. El concierto necesita amparo. Creemos que ya te habrás dado cuenta, por todo lo leído, que este autor, Pedro Luis, amigo nuestro, no se pliega a ese tristísimo tiempo de silencio al que hacía referencia la parte primera anteriores de esta obra. Como simple ciudadano de a pie, por fortuna no Superman, ni hace falta serlo, que desea ser responsable y consecuente con sus ideas, ha tratado de explicar distintos aspectos del concierto y profundizar en materias relacionadas con el mismo. Además, ha buscado salir al paso a lo largo de esta obra de algunos mitos, de imaginativas leyendas urbanas y por supuesto de determinadas injustas descalificaciones y acusaciones que periódicamente viene recibiendo el concierto. Todo ello caracterizado, en su opinión, por una falta de visión increíble y muchas veces desde el más pasmoso y palmario de los desconocimientos. No quiere ocultarnos que leyendo o oyendo algunos de estos ataques políticos, críticas técnicas, calumnias, errores, unas veces se ha sentido sorprendido, otras humillado, y una mayoría de veces se ha visto atacado. No le sorprende que personalidades respetables puedan decir barbaridades sobre el concierto económico, sobre el cupo, que las desprestigian porque revelan una increíble ignorancia del sistema concertado o lo que sería peor, una clara mala intención o un penoso resentimiento. Además, le indigna personalmente conocer críticas triviales y superficiales sobre algo que ha contribuido a concebir, aunque quizá tendría que consolarse con aquello de ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Una frase que se atribuye a Don Quijote, aunque no aparece por ninguna parte en los famosísimos textos de la obra de Cervantes. Se queda, por lo tanto, con una cita del poema que escribe Goethe en 1808, 70 años antes de la aparición del concierto, titulado Labrador. Dice así, pero sus estridentes ladridos son señal de que cabalgamos. Espero que estés de acuerdo con nosotros en que es perfectamente válida para el caso que venimos comentando. También nos ofende que se digan tantas cosas negativas sobre los vascos, como por ejemplo de que no somos solidarios porque nosotros somos uno de ellos. Lo soy yo y posiblemente lo seas tú. Y estamos seguros ciertamente de que muchos más como nosotros también estamos ahí. Valoramos como una agresión que se afirme por el político demagogo populista de turno o por el otro disfrazado intelectual de catedrático o de investigador, algo tan increíble y tan incierto como que los vascos vivimos en un paraíso fiscal. Todavía hace unos meses una de sus hijas de Pedro Luis le comentaba que en una reunión del grupo de su equipo de empresa, una de sus colegas con carrera universitaria y una posición profesional destacada había afirmado con toda rotundidad que los vascos no pagamos impuestos. Como puedes comprender, la hija de Pedro Luis, que sí los paga, se quedó estupefacta. La conclusión que ha sacado ante este tipo de comentarios, que Pedro Luis también ha oído y leído, es obvia. Va a tener que contratar un detective privado porque alguien está robándole su dinero. Como también te lo estarán haciendo a ti si vives en Euskadi y tienes ingresos. ¿Sí te parece?
compartir el coste de ese sabueso al que vamos a pedir que investigue a fondo para que nos aclare quién se está quedando con las sabrosas retenciones de la nómina, con el impuesto de la renta o con el de patrimonio que pagarás anualmente, con el IVA que abonas cuando compras algún producto o artículo y así un largo etcétera. Pero hay más, consideramos agresivo y de consecuencias muy peligrosas y negativas que se proclame Urbi et Orbi que el cupo que satisface Euskadi para el sostenimiento de las cargas generales del Estado es nulo o es muy bajo, que por ello debe ser aumentado sustancialmente porque sin despreciar los negativos resultados institucionales y económicos que ello tendría, trasladado a nuestro ámbito personal y al tuyo, amigo lector o lectora, eso supondrá un trastorno muy duro e injusto que tenemos que soportar. ¿De dónde viene ese trastorno? De que, como hemos apuntado en la parte octava, de producirse un aumento sensible e injustificado del cupo vasco, tú y yo y los que nos rodean tendríamos que asumir una carga fiscal todavía mayor de la que ya soportamos. O todavía peor, significaría que la educación que reciben nuestros hijos o nietos, la sanidad que atiende a nuestras familias o los servicios sociales que protegen a los más débiles deberán empeorar y mucho. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién beneficia eso? ¿Qué soluciona? Preguntas que nos hacemos y que trasladamos a los que defienden este tipo de medidas con singular convicción, y desde nuestro punto de vista sin medir las consecuencias de lo que defienden ni el daño que las mismas pueden originar. No se te ocultará que nos llama la atención la ceguera de algunas fuerzas políticas o la absoluta miopía de determinados líderes españoles de opinión que han criticado y critican injustamente el concierto económico o que piden su supresión. Lo hacen sin valorar las dolorosísimas consecuencias que ello acarrearía no solo para el atacado País Vasco y para sus habitantes, instituciones, escuelas, hospitales, carreteras, empresas y todo ello un larguísimo etcétera, sino para el propio Estado. Basta con comparar la presente situación vasca con la existente en otra comunidad autónoma, con un hondo sentido de identidad que a día de hoy, habla de 2015, se adivina de una compleja resolución. ¿Adivinas a cuál se estará refiriendo? O por añadir una referencia internacional, hacerlo con las secuelas que ha dejado la celebración del referéndum sobre la independencia de Escocia que ha modificado radicalmente el mapa político de aquella nación. 1.2. El concierto debe perdurar. Un destacado jurista español, Ángel Osorio y Gallardo, nacido 5 años antes de que se aprobara el primer concierto, señaló acertadamente que en relación con el final de la restauración monárquica ideada por el presidente del Consejo de Ministros, Antonio María de Cánovas del Castillo, el que clavó el rejón de muerte a los fueros vascos e impuso el sistema concertado, algo que a nuestro juicio tiene todo el sentido del mundo, los regímenes no caen por el vigor de sus adversarios, sino por la deserción de quienes deberían sustentarlos. Pues aceptas tú también que esta afirmación es correcta. ¿No te parece que el riesgo de caer o de desaparecer aumenta si el vigor de los adversarios es grande? Si la respuesta fuera positiva, espero que te suscite una reflexión personal. Pero no queremos preocuparte, ni que el contenido de los párrafos anteriores te introduzca a confusión, porque gracias a aquella ya lejana negociación de 1980 y a los diversos acontecimientos que se vivieron desde entonces, y a su reedición en 2002, acompañado todo ello de una excelente gestión pública por parte de las instituciones vascas, el concierto vasco goza hoy de una buena salud. Nuestro singular sistema foral tradicional, afortunadamente, está mucho más fuerte que el pobre cuarto árbol de Guernica, que con solo 28 años pasó a mejor vida en 2014. Pero no dudes, necesita tu apoyo y tu respaldo para superar los 146 años de vida del llamado árbol hijo y los del árbol viejo, que vivió 150 lozanos años. 150 años que cumplirá el concierto el 28 de febrero de 2028. También precisa de tu imprescindible apoyo para poner en su sitio a la nutrida tropa de fantasmas, en forma de deseos y de dedos acusadores de quienes no pueden concebir ni admitir la existencia de un sistema de las características diferenciales que acredita el concierto y su hermano gemelo univiterino, el Convenio Económico Navarro. De esta forma, con tu deseable respaldo y con el mío, quizá logremos que el concierto alcance los 547 años de vida del llamado árbol padre, que plantado en 1334 alcanzó a vivir hasta mediados del siglo XIX,
ofreciendo su protectora sombra a la casa de juntas donde se residenciaban las libertades del señorío de Vizcaya y por extensión las del resto de los territorios vascos. 1.3. El concierto necesita reconocimiento. No hace falta que te digamos, ya que eres persona inteligente, y como toda obra humana, el concierto económico tiene sus defectos y sus propias limitaciones. Por supuesto. Y como es lógico, puede ser objeto de crítica. ¿Estamos ante una obra perfecta? No, no lo estamos. Ni ante algo intocable. En otras palabras, en las que no falta la ironía, por lo que se ve y se lee hasta 2015 no estamos, hasta la pétrea Constitución española. Sus creencias y carencias pueden y deben ser superadas, y con ese objetivo nos hemos permitido destacar con claridad mediana en este libro algunas de ellas en forma de 38 recomendaciones planteadas, todas ellas con espíritu constructivo. Estamos ante una institución más que secular, que, aunque solo fuera por ello, merece respeto. Y no solo eso, además debe ser acreedora de admiración por lo mucho y bueno que ha aportado a lo largo de sus, por el momento, 145 lozanos años de vida. Ese respaldo no solo tiene que ser institucional o político, sino que debe ser también ciudadano. Y ahí entramos en juego tú y yo, porque resulta imperativo sensibilizar a personas como nosotros de la importancia crítica del concierto. En nuestra modesta opinión, eso solo se conseguirá con un mayor conocimiento del mismo. Estamos convencidos de que desde el saber llegará el querer. Aumentar el respeto por el sistema concertado, generar un mayor conocimiento del mismo en todos los ámbitos, respaldarlo y quererlo son precisamente los objetivos de esta obra que está concluyendo. Esperamos que, aunque te suene a estos archirrepetidos objetivos imposibles de alcanzar a los que se ha hecho referencia tantas veces, los podamos hacer realidad tú y yo, codo, con muchas otras personas de buena voluntad, pero para conseguirlo debemos ser conscientes de que tras haberlo vivido más de un siglo, para pervivir otro tanto, el concierto tendrá que seguir acreditando lo que ha sido una de las claves de su supervivencia, su capacidad de adaptación, porque el mundo que viene va a ser muy diferente al que hemos dejado atrás. 2. El concierto debe ayudar a construir un país mejor cara al futuro. Hemos hablado mucho del presente y algo del pasado. Te proponemos ahora que cambiemos la perspectiva y comencemos a mirar hacia adelante. Con ese propósito es que abordamos los capítulos que vienen a continuación. En ellos pretendemos desarrollar 3 ideas básicas. Primero, la crisis que viene padeciendo Europa, España, Euskadi, la llamamos la gran crisis de las 3 Es. Todavía no ha quedado totalmente superada, aunque en el horizonte comenzó a despertar un tímido sol en 2014 y en el siguiente en el que nos encontramos empiezan a consolidarse perspectivas de crecimiento y de empleo favorables. Desde 2023 debemos decir que después de todo eso llegó la situación de debilidad económica de 2018-2019, la crisis de la pandemia de 2020, la guerra contra Ucrania por parte de Rusia en 2022, por tanto ciertamente la vida sigue y con dificultades. Aquel proceso de recuperación económica que afectó también a las principales potencias y países importadores de bienes producidos en Euskadi, unido a un escenario de tipos de interés muy bajos, tema crítico para una sociedad endeudada como es la española y en menor medida la vasca y sus instituciones, junto a una clara depreciación del euro y un petróleo a precios asumibles, apunta a que por fin se podía consolidar el ciclo ascendente de la economía vasca en 2015. Desde la perspectiva del concierto, esta mejor situación coyuntural se está ya traduciendo en una mejor recaudación, tendencia que esperamos se consolide en los años venideros. Gracias a ello, la acción institucional pública ha comenzado a fortalecerse, lo que permitirá plantearse políticas de clara recuperación. Segundo, ante un escenario que comienza a ser expansivo, en 2015 Euskadi en términos comparativos se encuentra mejor que España y que otras comunidades autónomas, como ya sabes el País Vasco cuenta con puntos fuertes evidentes y además dispone del concierto como una herramienta que ayuda a dibujar una posición más sólida. Con todo ello, podríamos reconocer que somos buenos, pero añadiendo rápidamente a continuación que dejar las cosas en su exacto punto, que no somos los mejores. Y si el futuro es siempre de los mejores, habrá que plantear a la sociedad vasca, a su economía, a sus instituciones, una cuestión esencial centrada en su visión, entendida esta como máxima aspiración. En otras palabras, Euskadi, sus habitantes, sus empresas, sus universidades, ¿se conforman y se quieren plantar para quedarse simplemente en buenos? ¿O por el contrario, quieren asumir el reto decisivo para aspirar a ser claramente mejores?
Tercero, la tercera idea que deseamos desarrollar ya la hemos expresado anteriormente. El mundo está sometido a un intensísimo cambio y eso nos obliga a cambiar de perspectiva. Hay que construir ese futuro al que nos referíamos en el párrafo anterior desde la visión de un cambio excepcional y exponencial, lo cual obliga a encontrar un nuevo camino de transformación. En otras palabras, habrá que repensar Euskadi y dentro de ese nuevo País Vasco, el concierto deberá seguir jugando un papel decisivo. 2.1. Un pasado muy duro. Como sabes muy bien, en 2007 la economía mundial, europea, española y vasca dejaron atrás un periodo de más intenso crecimiento de los últimos 50 años. Aquella fase se cerró con una histórica crisis global, diferente y diferenciada, que para España y para algunos otros países europeos se convirtió en una durísima contracción, mutante y acumulativa, pues empezó siendo financiera, luego pasó a ser económica y más tarde social, después de valores y finalmente psicológica e institucional. En enero de 2015, José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo de BBVA y exmiembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo BCE, señalaba que una crisis económica como esta solo se vive una vez cada siglo. Pues bien, tras aceptar que hemos sido testigos y víctimas de un acontecimiento económico histórico, veamos sus consecuencias. Por de pronto, esta contracción económica ha hecho retroceder a Euskadi como mínimo 8 años en términos de tamaño de su economía y a España más de una década. En otras palabras, previsiblemente Euskadi no igualará en términos nominales el tamaño del PIB que tenía en el año 2008, 69.187 millones de euros, hasta el año 2016. España no lo habrá hasta 2018. Ciertamente estamos en 2023 y podremos verificar estas aseveraciones. Suponemos que habrás percibido, sí, lo habrás seguido con interés la evolución de este duro escenario, que lo cual empezó siendo una crisis coyuntural, se acabó convirtiendo en estructural y por ello hemos tenido que saber convivir con una nueva normalidad. ¿No? Lo de la nueva normalidad recuerda a 2021 con la pandemia, ¿eh? ¿Verdad que sí? Además, lo que inicialmente se valoró como una intensa crisis global, la peor desde 1929, se transformó en una crisis occidental. Sorprendentemente ha castigado con mayor y menor intensidad a países desarrollados que estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Y en cambio, a diferencia de lo ocurrido a lo largo del siglo XX, ha permitido avanzar a otros países, los denominados emergentes, que han logrado crecimientos muy notables. Con las últimas previsiones del FMI, ya hablamos de 2015, aunque ahora el crecimiento económico de los emergentes no vaya a ser tan explosivo, nos tememos que esta tendencia continuará en los próximos años, lo cual constituye un cambio de perspectiva esencial que afectará indirectamente a Euskadi en un futuro próximo. La región del mundo que más ha suscitado la crisis ha sido la Unión Europea, y en el podio de los países más castigados por la crisis se ha situado sin duda España. Y ello no por castigo divino, sino como consecuencia de los clamorosos errores de estrategia, previsión, gestión y supervisión que se han padecido. Como consecuencia, y como sabes muy bien, el precio que se ha pagado, y que todavía se está pagando en 2015 millones de personas, ha sido durísimo. Además, está desigualmente repartido. Sin embargo, hay que destacar que tras todos estos años de crisis, Euskadi ha seguido disfrutando, por emplear una expresión suave, junto con Navarra, de una situación diferencial, a lo que ha contribuido decisivamente el contar con unas capacidades de actuación públicas que vienen propiciadas por el concierto y el convenio navarro. 2.2. Un presente que será satisfactorio. En cualquier caso, está seguro de que a finales de 2015 lanzaremos un suspiro de alivio por haber sacado ya la cabeza del agujero, asumiendo lo anterior. La conclusión será que hemos podido superar un momento de singular dificultad, como hemos conocido pocos en nuestra historia económica reciente. Queremos dejar claro que el oscuro panorama pasado que estamos delineando ha sido perfectamente compatible con realidades brillantes económicas y sociales. Las hay en Euskadi, las hay en España y es evidente que las hay también muy claras en Europa, como lo demuestran los casos de Reino Unido y sobre todo de Alemania. Con ello, paso a paso, se va configurando una economía y también una sociedad dual. Este negativo fenómeno de la dualidad se observa ya con claridad en el Estado en 2015, donde se contrastaba la situación vasca con la de otros territorios. En otras palabras, la mala situación del empleo en Euskadi, el nivel del paro juvenil o del fracaso escolar, etc., no tienen nada que ver con los que padecen Canarias, Extremadura y Andalucía, a todo lo cual no ha sido ajeno el hecho de haber contado con el concierto.
Esta dualidad se percibe además a nivel económico, social, sectorial, empresarial y personal. En cualquier caso, la recuperación que ya se empieza a abrir camino en las grandes variables macroeconómicas y en consecuencia en la recaudación costará más tiempo que la pérdida del ciudadano perciba esa situación respecto al ciudadano de a pie. Pero esta ansiedad de recuperación llegará también a un nivel microeconómico, el empresarial, el personal. Y esto no es una vana ilusión, es un axioma económico. Después de la crisis siempre llega la recuperación. 2.3. Mirando hacia adelante con confianza. Por lo tanto, hay que tener fe. Una virtud teologal que se define como creer en lo que no se ve. Creer en nuestras capacidades. Creer en nuestra economía y el empleo crecerán. Creer que hay futuro, que nosotros tenemos futuro. Creer que vamos a saber construirlo. Creer finalmente que el concierto seguirá jugando un papel clave en ese futuro. Necesitamos fe en nuestras posibilidades. Necesitamos confianza en que por fin se va a superar definitivamente la grave situación que padecemos desde 2008. Pero habrá que trabajar muy duro para lograrlo. Y si ese necesario trabajo produce crecimiento económico, como ocurre prácticamente en todos los casos, el País Vasco podrá beneficiarse de la ventaja enorme que ofrece la fórmula del cupo que establecimos en el concierto de 1981. 3. El concierto y Euskadi ante un escenario global diferente. Asumiendo la dureza, la dificultad y la complejidad del escenario en que se ha desarrollado la vida pública y la privada en los últimos años, cuyos coltazos todavía percibimos a finales de 2015, pero convencidos también de que las grandes capacidades que atesora Euskadi y las posibilidades que ofrece el concierto para la actividad política, queremos insistirte en que el País Vasco debe contar con confianza en su futuro. 3.1. El concierto se va a enfrentar de nuevo a un entorno diferente. Ante el inicio de una nueva etapa de recuperación económica y social, hay que asumir que la misma se va a desarrollar en un nuevo entorno mucho más complejo y competitivo, pues el mundo está cambiando acelerada e intensamente y se va a transformar más aún, porque, como ya sabes, Euskadi está integrada en una economía global que avanza sensiblemente. Para el trienio 2013-2015, el Banco Mundial estimaba un crecimiento del PIB global del 10%, lo que equivale a 7,1 billones de dólares, es decir, a más de 6 Españas económicas. Esa economía global, sin embargo, no avanza uniformemente, sino como mínimo a 3 velocidades. Según países, para entendernos, podríamos decir que unos van en primera velocidad, otros en segunda y otros, algunos, en quinta. Para 2016 esperaba que el mundo siga creciendo a buen ritmo, 3,3% en positivo, que la tendencia continúe en 2017, 3,2% en positivo, mientras que los emergentes seguirán expandiendo sus economías a más ritmo, 5,3% y 5,4% en 2016 y 2017 respectivamente. El objetivo para Euskadi, tras la crisis iniciada en 2008, fue terminar de quitar urgentemente la marcha atrás, lo cual se ha conseguido en 2014. A partir de ahí, se trata de poner cuanto antes la directa y que los del pelotón de cabeza no se sigan alejando. Como destacaba Confebask, a finales de 2014, Euskadi encara el panorama económico más despejado desde hace 8 años. Afirmación que se fundamentaba en haber podido crear 12.000 nuevos empleos en aquel año, asumiendo por tanto que ya hace menos frío y que el sol comienza a sentarse por encima del horizonte. Hay que afrontar una nueva fase, la de definir y desarrollar un complejísimo y exigente proceso de transformación, cuyas características vamos a tratar de perfilar para ti, porque su desarrollo y del éxito que se consiga en el mismo dependerá que, gracias al concierto, el País Vasco, además de cumplir los compromisos pactados con el Estado, pagando religiosamente su cupo, pueda también hacer frente a una decisiva obligación que tiene asumida contigo: proveerte, como contraprestación a los impuestos que vas a pagar, espero que cumplas con tus obligaciones fiscales religiosamente, de servicios públicos de gran calidad y extensión como sin duda mereces. Para ello, me parece conveniente analizar previamente qué características tiene ese mutante escenario global con el que la economía vasca e indirectamente el concierto se van a mover en un futuro próximo. Un futuro cambiante, cuyas características resultan difíciles de adivinar, como ilustraba acertadamente el Roto en diciembre de 2014. Mirador del futuro. Una estructura de madera sobre el vacío. No veo nada. Será eso. Fuente, El Roto, El País, 3 de diciembre 2014, página 32.
¿Por qué resulta tan difícil predecir lo que nos espera? Porque en el mismo periodo de tiempo de algo más de 3 décadas que estamos recorriendo, arriba y abajo, por esta especie de túnel del tiempo en el que se está convirtiendo esta obra, o si lo quieres, tomando referencia más precisa del concierto de 1981, el mundo ha dado un salto de gigante expresado en términos económicos y sociales, como recordaba Eric Hobsbawm, que podría ser considerado como el especialista de mayor relevancia mundial en historia contemporánea, en la última visita que realizó a Madrid en 2007, en los últimos 30 años se ha producido una transformación del mundo tan profunda que en otros momentos podría haber llevado siglos para completarse. 3.2. El concierto está sabiendo superar un cambio diferente. Pero el cambio al que nos vamos a tener que enfrentar no solo es fortísimo, sino que se está acelerando. Además, es silencioso. No produce estrépito. Quizá por ello no genera ni reacción ni pánico. En otras palabras, amigo lector o lectora, como no lo percibimos, pensamos que no nos afecta. Salvando las distancias, es como una de esas enfermedades letales que no producen síntomas de ningún tipo o muy leves y ante las cuales se reacciona solamente cuando ya es demasiado tarde. Por lo tanto, ni percibimos ni asumimos ante nuestros ojos, todavía cegados por el impacto brutal de la crisis que estamos dejando atrás, que se ha producido un cambio intensísimo en 5 ámbitos decisivos. Primero, los valores. Segundo, la economía. Tercero, el conocimiento. Cuarto, la tecnología. Y quinto, la geopolítica. Como puedes observar en el cuadro que figura a continuación, en el que Robert Fogel, Premio Nobel de Economía, resumía la historia del planeta desde las primeras referencias históricas hasta nuestros días, el mundo ha destruido el semper idem, siempre igual, romano, siguiendo al conocido sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Podríamos decir que estamos en un mundo líquido, en el que todo fluye, se transforma y crece. Tras una dilatada etapa de estancamiento, la humanidad dio un salto de gigante en el siglo XX. Tiempo en años, nivel de desarrollo. Comienza la primera revolución agrícola allá por el 9000 antes de nuestra era. Luego la cerámica en el 6000 antes de nuestra era. Invención del arado en el 5000 antes de nuestra era. Primeras obras de regadío, primeras ciudades, en torno al 3000 antes de nuestra era. Comienza la metalurgia, comienzo de la escritura, comienzo de las matemáticas en el 2000 antes de nuestra era. Hegemonía de Grecia, estaríamos entre el menos 1000 y el 0. Luego entraríamos en situaciones de hegemonía de Roma, y ya iríamos en torno al 1300, la peste negra, y a partir de ahí descubrimiento del nuevo mundo, y a partir del 1492 empezaremos una para arriba, donde comienza la segunda revolución agrícola, comienza la revolución industrial, invención de la máquina de Watt, de vapor para en principio las minas, pero luego tuvo otros instrumentos y otros usos, inicio de los ferrocarriles, teoría de los gérmenes infecciosos, electrificación, invención del aeroplano, invención del teléfono, invención del automóvil, lucha contra la malaria, ordenadores rápidos, penicilina, descubrimiento de la energía nuclear, ordenadores personales, llegada del hombre a la luna, proyecto genoma humano. Una subida increíble. Este cuadro nos conforma un hecho trascendental. Tras una dilatadísima etapa de casi 11 milenios de estancamiento, la humanidad comenzó a despertar en una época casi coetánea a la del nacimiento del concierto, y desde entonces ha dado un salto gigante a lo largo del siglo XX. Esta tendencia, que ya no recoge en aquel gráfico de aquel premio Nobel, sigue con más fuerza en el siglo XXI. Conjunto efecto de las 5 líneas de cambio que se citaba hace un momento ha tenido un gigantesco impacto en el plano económico, que queda reflejado cuantitativamente en el cuadro que figura a continuación, porque ciertamente crecimiento del PIB global a años cero, que no existe, hacia el año 2015, millones de euros. Como consecuencia de todos estos cambios, el PIB global ha aumentado fuertemente. Técnicamente sería el año -1 o el 1, pero aquí pone año 0, el 0,1. En el año 1000 estaríamos en 0,1 billones de dólares. En el 1500, 0,25. Y en 1900, 2,7. Y en el 2015 estaríamos en 84 billones de dólares. En ese cuadro puedes observar que el PIB global ha aumentado exponencialmente en el siglo XX. En la época que nace el concierto, el tamaño de la economía global se situaba en torno a 2,5
billones de dólares y ha crecido hasta situarse a finales del 2013 en una cifra aproximada de 79 billones de dólares. A finales de 2015 era de 84. A esa masa inmensa de bienes y servicios, Euskadi aporta aproximadamente 77.000 millones de dólares, que como puedes ver es inferior al tamaño del conjunto de la economía mundial en el año 1000, en términos nominales. Curioso, ¿no? Como elemento diferencial, con el pasado, ya sabes que parte de ese crecimiento gigantesco del PIB mundial se ha generado en las últimas décadas en aplicación de un nuevo modelo económico que podríamos denominar capitalismo de Estado y que viene siguiendo China, Rusia y otros poderes emergentes en menor medida, como son Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Pero, a pesar del tremendo salto del PIB mundial y de las capacidades tecnológicas que ha desarrollado la humanidad, todavía no se han resuelto tres grandes problemas sociales que Euskadi, en términos generales, dejó atrás hace muchos años: la pobreza, la desigualdad, el insuficiente desarrollo humano, a todo lo cual el concierto ha contribuido decisivamente. 3.3. Los riesgos del cambio global para Euskadi. Ante esta situación de cambio profundo en el escenario global, que al mismo tiempo, en nuestro caso, viene acompañado del impacto que todavía padecemos de la pasada contracción económica, podríamos plantearnos la cuestión que da título a este epígrafe: ¿cuál es el riesgo del actual cambio global? ¿Mal posicionamiento? ¿Desplazamiento? ¿Decadencia? ¿Colapso? ¿O en positivo? La respuesta la puedes ver en el cuadro que hemos ofrecido, donde recoge perfectamente que cuando empiezan los problemas, las economías comienzan a sufrir una situación de mal posicionamiento para pasar a ser desplazadas de las posiciones de mercado que ocupan en la escena global, iniciar un proceso de decadencia y finalmente sufrir una situación de colapso. Afortunadamente, como trata de reflejar la flecha verde del cuadro, este proceso es reversible. El hundimiento de la economía de un país nunca es irreversible, sino que se trata de una situación superable. Para ello se requiere una estrategia adecuada, mucho trabajo y un periodo dilatadísimo de tiempo, porque ya sabes que todos los pozos cuesta un montón salir. Esta secuencia de progreso y de decadencia se observa a lo largo de la historia económica del mundo, en los últimos 1000 años. Quizá no sepas o recuerdes, y por ello conviene citarlo, que al final del primer milenio, tras el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la economía más importante de la Tierra era la de la India, que producía un 30% del PIB global. A partir de ahí se inició su cuesta abajo y en el año 1820 la economía mundial más importante era la de China, cuya cuota de mercado global era algo superior a la que acabamos de citar para India. Estas dos economías completaron paso a paso un proceso como el que acabamos de reflejar en el cuadro anterior, que la situó en la fase de colapso de la que ahora están emergiendo. Lo están haciendo a una velocidad increíble. China, que está llamada a encabezar la economía mundial en términos de tamaño bastante antes de que lleguemos a la mitad de este siglo, ha disminuido su ritmo de expansión en 2015, pero India sigue despuntando con previsiones de crecimiento entre el 7 y el 8% hasta 2020. En términos de posicionamiento, el fenómeno de desplazamiento significa que nuestra economía acusa un creciente elemento de pérdida de peso en el mercado mundial, no sobre las economías de los países desarrollados, pues sufren las mismas consecuencias que la vasca, sino sobre los países emergentes, por el imparable crecimiento y notable competencia de los mismos. Entre ellos se encuentra la mayoría de los países asiáticos, bastantes de los latinoamericanos y comienza a estar alguno de los africanos. En conjunto, pasito a pasito, nos están desplazando. Ese proceso de mal posicionamiento y de desplazamiento afecta, como te acabamos de apuntar, a prácticamente la totalidad de los países industrializados. Tiene su reflejo más evidente en términos de tamaño de la economía y de la cuota de penetración a nivel global en distintos sectores industriales. Dentro de este escenario, el ejemplo más representativo de recuperación, la flecha verde del cuadro anterior, hacia arriba, es el del tremendo despegue de China al que acabamos de hacer referencia y que queda ilustrado en el cuadro que vamos a ver a continuación. El desplazamiento es ya masivo en muchos sectores industriales. Productos, cuota mundial, China y 193 países restantes. En porcentaje, cuota mundial, porcentaje. No numérica de este es el primero. No. A ver. Productos, tierras raras. China, 95%. Los otros 193 países, el 5%.
Reproductores MP3, China el 85%, por lo tanto, los otros el 15%. Juguetes el 75% en China y el 25% en los otros 193 países. Aire acondicionado 70% frente al 30%. Zapatos 70% frente al 30%. Fotocopiadoras 66% frente al 34%. Teléfonos móviles, televisores, textiles y partidos eh, PCs, es decir, personal computers, ordenadores personales. En esto, teléfonos móviles, televisores, textiles y personal computers está el 50%. En el cuadro que tienes encima, ciertamente publicado en el New York Times de 2011, puedes observar cómo se repartía la cuota mundial en 10 sectores diferentes. En cada uno de ellos se comparaba la cuota que tenía China en ese año en esos sectores globales con los que mantenían otros 193 países del mundo en su conjunto. ¿Cómo puedes confirmar el dominio del mercado mundial de esos sectores por parte de China? Era aplastante. Y hoy en parte lo sigue siendo. Y en menor medida ocurre algo parecido en muchos otros. Este proceso de desplazamiento a nivel mundial, originado por los países que antes formaban parte de lo que conocíamos como tercer mundo, es también en estos momentos una realidad en un área tan cualificada como la I+D. Rotundo en inversión en bienes de equipo. Como referencia, en 1990 China consumía el 2% de los bienes de equipo mundiales y en estos momentos, en 2015, consume el 46%, masivo en población, creciente en educación y un tsunami en capacidades financieras. Por lo tanto, es obvio que en Euskadi, además de tener que hacer frente a las consecuencias de la crisis que se inició en 2008, muy dañina y compleja, habrá que afrontar las consecuencias de este cambio profundo en la economía mundial. Como referencia, si extendemos la visión a la década 2010-2020, veremos que nada menos que el 70% del aumento del PIB de la economía mundial vendrá de los países antes llamados emergentes, y que son ya, en realidad, emergidos, de los cuales España y Euskadi tienen relaciones económicas, financieras y de comercio todavía muy débiles. 3.4. Con la metodología del comercio del concierto, el cambio mundial dibuja un escenario de riesgo potencial. ¿Por qué tiene importancia lo anterior? Porque con el modelo actual de concierto, Euskadi corre con el riesgo de la recaudación y esta, desde luego, no crece si la economía no crece. Con la referencia del contexto mundial no estamos creciendo a un ritmo suficiente y esto explica las estrecheces presupuestarias que han venido sufriendo las instituciones vascas. Lo puedes ver con absoluta claridad en el expresivo cuadro que figura a continuación. Cuadro 1. Comparación de la evolución de la economía vasca con la mundial desde 1981 al 2016. Década o año. Luego, porcentaje de aumento del PIB. Y luego el índice 100 de 1980. 1981 al 90, economía vasca 2,6% y economía mundial 3,3% de aumento porcentual del PIB. Índice 100 en 1980, economía vasca en 1990 más o menos podríamos decir 129, economía mundial 138. En el ámbito 1991-2000, economía vasca 3%, economía mundial 3,2%, economía vasca índice 100 1980 174, pero la economía mundial 190. 2001-2010, economía vasca 2,3%, economía mundial 3,6%. Índice, economía vasca 218, economía mundial 270. Años 2011 0,2, 3,9, 219, 281. 2012 menos 2,0, economía mundial 3,2, 214, 290. 2013 menos 1,7, 3,3 el mundial. 210 economía vasca, 299 economía mundial. 2014 1,2 economía mundial 2,6, 213 economía vasca, 307 economía mundial. 2015 previsión 2,7 y 3 economía mundial. 219 316. 2016 previsión 3% economía vasca, 3,3 economía mundial. 225 economía vasca, economía mundial 326. Por lo tanto, se puede ver
Esto es una elaboración propia de Pedro Luis con datos de la síntesis de Economía Vasca de 2014 de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco y datos del Fondo Monetario Internacional para el periodo 2014-2016. Como puedes ver, el cuadro no puede ser más expresivo. Desde la aprobación del Concierto Económico de 1981 hasta 2016, un dilatado periodo de 36 años, la economía vasca ha crecido en conjunto claramente menos que la economía mundial. En este periodo de 3 décadas y media, Euskadi ha conseguido aumentar su PIB a precios constantes, sin considerar la inflación, en un 125% en total, mientras que el mundo lo ha elevado en 226%. Estaríamos hablando tal vez de que un tercio más el mundo ha crecido que la economía vasca. Bueno, si esto fuera una carrera ciclista, podríamos decir que los vascos nos hemos conseguido mantener en el ritmo del pelotón, porque así podemos visualizar a la media mundial. Pero no debes olvidar de que en esta singular carrera hay bastantes escapados que van creciendo a ritmos muy superiores a los de la economía global y que sacan a la vasca en el periodo que estamos considerando distancias siderales. ¿Cuál ha sido el precio de este menor crecimiento comparativo? La respuesta es clara: un menor volumen del PIB y, desde la perspectiva del concierto, una menor recaudación. En 1980, el PIB vasco a precios corrientes y en base a 1986 ascendía a 6.695 millones de euros. El PIB vasco se situará en base a 2010 en 68.012 millones en 2016. Es decir, el efecto inflación se ha producido que para el periodo 1981-2016 el incremento real del PIB en el País Vasco ha sido del 125%, se ha traducido en un incremento del PIB corriente del 1.016% tras considerar la inflación. De forma, el PNB, el Producto Interior Bruto Vasco, se va a multiplicar por 10 en estos 36 años. Pues bien, si la economía vasca hubiera crecido durante todo este periodo al mismo ritmo que la mundial, el PIB vasco en 2016 alcanzaría los 98.542 millones de euros, es decir, 30.530 millones más, un 45% adicional. Y yo pensando en un 33%, pues un 45% adicional. Este último porcentaje es el que habría aumentado el PIB per cápita vasco por encima de su nivel estimado para el 2016. Se situaría en 44.750 y configuraría a Euskadi como una de las regiones europeas y mundiales más prósperas, a la par que Luxemburgo, por ejemplo. En términos de recaudación por tributos concertados y teniendo en cuenta que lo recaudado entre los tres territorios históricos de 2014 fue de 12.320 millones de euros, representando el 19% del PIB de Euskadi, si este indicador hubiera evolucionado como la media mundial a lo largo de los últimos 35 años y en consecuencia se hubiera incrementado en un 45% sobre el PIB actual, la recaudación en 2014 habría sido de 17.864 millones de euros, es decir, 5.544 millones de euros superior a la que realmente se obtuvo en 2014. Se trata, por tanto, de diferencias muy sensibles que se traducen en una menor cantidad y calidad de los servicios públicos recibidos por los habitantes de Euskadi: educación, sanidad, servicios sociales, carreteras, seguridad, etc. El precio de lo que venimos denominando desplazamiento es claro: una menor calidad de vida y unas menores oportunidades para todos nosotros. ¿No crees que merece la pena luchar contra esa tendencia? 3.5. Tres interrogantes inquietantes. Con las elementales referencias que hemos ofrecido, nos gustaría que visualizaras con nosotros que estamos ante un escenario radicalmente distinto al que hemos conocido, y en el que el concierto ha jugado un papel trascendental que conoces. Un cambio global que, como acabamos de comentar, no hace ruido, pero al que hay que saber responder, pues plantea para el futuro de la sociedad vasca tres cuestiones esenciales, ciertamente inquietantes y directamente relacionadas con lo que debería poder aportar el sistema concertado al desarrollo futuro de Euskadi. Primero, ¿podrá vivir la actual generación tan bien como la hace la de sus padres? No sabemos cuál será tu opinión, pero para tratar de situarla en el contexto global que venimos comentando, permítenos que nos ofrezcamos una interesante referencia. En octubre de 2014, el Centro de Investigaciones PIU hizo una gran encuesta con una gran muestra de casi 50.000 personas mayores de 18 años de 44 países. Pues bien, en este amplio sondeo mundial lo más destacado fue que Asia era la región más optimista con respecto al futuro económico de los niños de hoy y las perspectivas que tengan una mejor situación que la de sus padres. Los más pesimistas fueron Estados Unidos y Europa.
El país con más expectativas más negativas fue Francia, donde el 86% de los encuestados creía que a sus hijos les iría peor que a sus padres, seguido de Japón, 79%, e Italia, el 67%. En cambio, 67%. En cambio, a los 94% de los vietnamitas, el 85% de los chinos y el 77% de los chilenos y el 71% de los bangladesíes creía entonces que las nuevas generaciones tendrían en sus respectivos países una vida mejor. Segundo, ¿cómo se van a crear los millones de trabajos que se necesitan para ofrecer un futuro mejor a nuestros jóvenes? Porque existe un temor creciente a que en determinados países se esté entrando en una negativa fase de estancamiento secular. Tercero, ¿cuál es la respuesta aquí y ahora? Una cuestión especialmente difícil de contestar con precisión porque, como apuntaba acertadamente Ethan Zuckerman, director del Center for Civic Media del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, el MIT, todavía no entendemos muy bien cómo ocurre el cambio social en la era digital. Esta visión de desconcierto la reforzaba el famoso sociólogo y pensador al que ya nos hemos referido, Zygmunt Bauman, quien, con medio siglo de trabajo a sus espaldas, valoraba que nuestra sociedad se encuentra muy desorientada para conocer con precisión el camino que hay que tomar. Señalaba en ese sentido que en la sociedad contemporánea, en la que somos más libres que nunca que antes, a la vez somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero que en sus intenciones y diseños, en realidad, hay mucha distancia. Comentaba esta visión añadiendo lo siguiente: es un grave problema porque significa que, aunque sepamos cómo crear una sociedad más humana y por ahora hemos abandonado la esperanza de poder diseñarla, la gran pregunta para la que no tenemos respuesta es ¿quién va a convertirla en realidad? En el camino de encontrar su propia respuesta, el actual escenario está siendo analizado profundamente y es una preocupación no solo para Euskadi, sino para todas las regiones prósperas de la Tierra. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta que tenemos pendiente de contestar. 3.6. Tres grandes alternativas para Euskadi. Y para responder a esta, ¿qué debemos hacer? El País Vasco puede elegir entre tres grandes caminos que le conducirán y te conducirán, si vives en Euskadi, a situaciones radicalmente distintas. Primero, derrotismo. Esta alternativa ya la habrás visto instalada durante varios años en amplias capas de la población española, cuya esperanza sobre el futuro económico de España es muy negativa. Y es que la losa del paro, que en 2015 sigue todavía pesando mucho, condiciona casi todo. El paro registrado octubre de 2015, en el año octavo de la crisis, era de 4.176.360 personas, nada menos. Segundo, conformismo. Esta es la tendencia para los países y regiones más ricos de la Tierra. En la versión particular de Pedro Luis, esta puede ser la alternativa vasca mayoritaria en 2015, y ello porque en el curso de la próxima generación, Euskadi continuará siendo un país próspero comparado con lo que ahora está emergiendo, cuyo crecimiento es fortísimo, como has visto, pero cuya renta per cápita sigue siendo débil en comparación con los países occidentales más punteros, entre los cuales está el País Vasco. La comunidad autónoma vasca estamos instalados en un clima de prosperidad que se traduce en una elevada calidad de vida y unos servicios públicos punteros, propiciados por el concierto. Quizá por ello, una parte mayoritaria de la sociedad vasca, de la población vasca, aunque visualice un futuro de menor crecimiento, porque el consenso creciente es que el crecimiento de los próximos 20 años será menor que el de los 20 años precedentes, y oportunidades cada vez menores y peores empleos, la pregunta es, ¿para qué esforzarse si vivimos ya muy bien? Tercero, transformación. Esta es la tercera gran alternativa que tiene Euskadi. ¿Para qué? No solo para ser prósperos, sino para ser mejores y crear un futuro lleno de oportunidades, coherente con una ética renovada, y ello con urgencia y decisión, y asumiendo las dificultades que acabamos de apuntar para encontrar el mejor camino en el entorno del crecimiento comparativamente mediocre respecto al conjunto mundial que acabas de ver. Pues bien, no sabemos cuál es tu opinión, pero ante los tres caminos que conducen al futuro, en nuestra opinión, como te puedes figurar, para Euskadi no solo hay una salida válida. Se debe ante todo dar un no rotundo al derrotismo, a la depresión, al pesimismo, al conformismo y a la autocomplacencia. Y se tiene que asumir, en segundo lugar, algo esencial, un sí más rotundo todavía a afrontar la gran transformación de Euskadi, apoyada en una visión de futuro realista y esperanzador. Su objetivo no puede ser más claro: crear valor económico y social y empleo de una forma creciente y recurrente en el tiempo. En ese gran proyecto de transformación, el concierto puede y debe jugar un papel relevante.
Porque si ha sido válido en el pasado, ¿por qué no va a seguir jugando un papel clave en el futuro? Tras 145 años de concierto, Euskadi disfruta de una posición muy elevada en el mundo, como puedes ver ciertamente en un cuadro que figura a continuación, tomado como referencia a la dimensión de su población, el PIB per cápita y la esperanza de vida de sus habitantes. El País Vasco se situaba en lo más alto del año 2013. Y vemos ciertamente un esquema en donde Gapminder World 2013, donde Euskadi está arriba, pues con Japón, con Estados Unidos y otras realidades, en un diagrama que está horizontal hacia abajo, en donde todavía queda abajo, pues en dirección a Rusia, China, Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, Etiopía por abajo. Ciertamente, como puedes observar, somos un puntito en el mundo, porque el tamaño de nuestra población es minúsculo. La ciudad número 100 del mundo tiene el doble de población que todo el País Vasco, pero sin embargo, la combinación de los dos elementos más fundamentales de la vida, el nivel de renta y el de salud, medido en términos de esperanza de vida, estamos en lo más alto del exigente y valiosísimo escenario global. Situados sobre esta elevada plataforma, proponemos que asumamos el gran objetivo de transformación que defendíamos más arriba. ¿Estás de acuerdo con nosotros, amigo lector o lectora? Pero como se decía acertadamente en el mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas, habrá que correr mucho para seguir en el mismo sitio. 4. El concierto se va a tener que enfrentar a un mundo nuevo. El concierto como un instrumento clave con el que Euskadi ha sabido construir su pasado y su presente debe ser la pieza fundamental que permita que la nueva Euskadi sea un país más próspero, dinámico, abierto, equilibrado y solidario que los sucesivos y muy distintos Países Vascos, en los que ha vivido y desarrollado su singular y valiosa historia. Asumiendo lo anterior, esperamos haberte convencido, deberíamos definir ante todo el mundo a lo que vamos a enfrentar. Y esto son palabras mayores, porque ni siquiera los mejores pensadores y economistas de la Tierra tienen en sus manos la mágica bola de cristal que les permita dibujar con precisión qué curso seguirá la historia. Sentado lo anterior, permítanos que te ofrezcamos algunas ideas. En octubre de 2014 recordaba un tal Luis Caricano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, que convertido en el responsable económico de Ciudadanos entonces, y ahora asesor de Feijóo, del PP, y autor del interesante libro El dilema de España, el debate que se había celebrado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París en septiembre de 2014, dentro de la conferencia convocada por esta organización y por el National Bureau of Economic Research americano, para tratar de iluminar un problema crucial para la política económica actual, centrado en el definir qué se podía hacer para invertir la tendencia al estancamiento que se observaba en los países más prósperos, y a la que hacíamos referencia más arriba. Las dos tesis contrapuestas fueron las del destacado macroeconomista Robert Gordon y la del mayor experto mundial en la historia de la innovación y de las ideas y su impacto económico, Joel Mokyr. El planteamiento de Gordon podría resumirse en la siguiente frase: se nos han acabado las mejores ideas. Para él, lo inusual fue la explosión de innovadores que se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Agua corriente, electricidad, coche, televisión, avión, radio, teléfono, etcétera, que explotamos y extendimos durante todo el siglo XX. En cambio, Joel Mokyr está convencido de que la innovación se acelerará y de que con ello crecerá la productividad mundial. Para defender estas ideas se basan en tres argumentos. En primer lugar, en que el progreso tecnológico no solo es consecuencia de los avances científicos, sino que también es causa de nuevos avances. Segundo, la segunda razón para defender con optimismo el futuro es la enorme caída del coste de acceso a la información. Y tercera y última razón son las instituciones existentes, pues la mejor estructura de incentivos posibles para la generación del conocimiento son los mecanismos reputacionales de la llamada ciencia abierta que surgió en la Edad Moderna. En definitiva, dejamos a tu juicio si el futuro va a comenzar y avanzar en un escenario de estancamiento o por el contrario, de claro crecimiento por aumentos de la productividad. Pero, sea cual sea tu opinión, es obvio, y este es el punto de vista que ha atrevido Pedro Luis a trasladarnos, que tenemos que reaccionar ya de forma acelerada y contundente, porque el cambio que se visualiza puede ser sideral. Para tratar de que conozcas las causas del mismo, vamos a utilizar un informe preparado para la prestigiosa consultora alemana Roland Berger titulado Trend Compendium.
2030, que fue editado y publicado en el año 2012, y que nos permite dibujar las grandes líneas de lo que podría ser ese escenario temporal futuro. Para esta importante firma consultora son 7 megatendencias que van a definir el futuro del mundo del 2030. Para entonces el concierto ya habrá alcanzado la bonita edad de 152 años. ¿Quién la pillara, verdad? Te la resumimos a continuación. Primero, el tremendo cambio demográfico, con 3 subtendencias que lo justifican: el crecimiento de la población mundial hasta 8.300 millones de habitantes. Según estimaciones de la ONU, en el año 2100 se habrán alcanzado los 11.000 millones de personas. ¡Qué barbaridad! El envejecimiento de las sociedades, y sobre todo las europeas, en cabeza de ellas la española y la vasca. La creciente urbanización, pues en el año 2030 el 59% de la población mundial vivirá en ciudades. Segundo, la creciente globalización y la aparición de nuevas economías emergentes, con 3 subtendencias. La globalización se fortalecerá por un crecimiento de las exportaciones y de las inversiones en el exterior, que crecerán más rápido que el propio PIB. La aparición de nuevas superpotencias económicas, entre las que destacaba el estudio los llamados BRICS: Brasil, Rusia, India, China, cuyo crecimiento en el PIB se situará en el entorno al 8% anual hasta el año 2030. La aparición de un conjunto de 11 nuevas economías emergentes que también acreditarán fuertes crecimientos hasta aquel año, que se traducirán en un feroz aumento de la presión competitiva. Tercero, la escasez de recursos, con 3 subtendencias. El crecimiento del consumo de energía aumentará un 26%. La escasez de agua, pues más de la mitad de la población mundial vivirá en áreas con fuertes restricciones en el uso de este preciado elemento. La escasez de algunos materiales raros, unidos al inevitable crecimiento de la demanda de alimentos ante el explosivo aumento de la población y del nivel de vida de la misma. Cuarto, el desafío del cambio climático, con un crecimiento de las emisiones del CO2 que aumentará un 16%, lo cual se traducirá en un incremento de la temperatura global entre un 0,5 grados y un 1,5 grados centígrados. Todo ello se traducirá en una clara disminución de la biodiversidad y en la acentuación de fenómenos atmosféricos extremos, algunos de los cuales ya estamos viviendo. Quinto, un aumento de la tecnología y de la innovación, con una difusión de la misma de altísima velocidad a través de todo el mundo, y la aparición de innovaciones que cambiarán nuestras vidas, y el desarrollo de ciencias relacionadas con la biología, impulsadas con el crecimiento del I+D. Sexto, la aparición de una sociedad de conocimiento global, con un mundo en el que el 55% de su población habrá completado como mínimo la educación secundaria, un estrechamiento de las enormes diferencias actuales de género todavía, y un creciente elemento de lucha por el talento, con una demanda muy elevada de personas cualificadas que extenderá la oferta de las mismas. Séptimo, una creciente participación en la responsabilidad global, con un aumento claro de la cooperación global, un creciente poder de las ONGs y un aumento claro de la filantropía. Esperamos que sea verdad. Hasta aquí las 7 megatendencias dibujadas por Roland Berger, con las que no sé si estarás de acuerdo o no, pero personalmente nos parecen coherentes con los datos que ahora se disponen en 2015. Si a todo ello añades que la cuarta revolución industrial está pidiendo paso, conectada al universo del análisis masivo de datos, el Big Data, el desplazamiento de la información hacia la nube, el Internet de las cosas, se puede anticipar que los pilares de la producción tradicional, cuestión clave para Euskadi, van a cambiar decisivamente. Como consecuencias, como señalaba acertadamente Gregorio Martín, catedrático de Ciencias de la Computación y del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, un nuevo orden económico con serias consecuencias para el empleo se ha instalado entre nosotros, sin que las autoridades europeas, y por descontado tampoco las españolas, ni las patronales ni los sindicatos parezcan haberlo comprendido. Este nuevo orden puede condicionar el futuro del concierto, porque Euskadi quedará afectada por un cambio decisivo en el modelo productivo. Como señalaba el citado catedrático, el problema radica que la pérdida de empleos provocada por la digitalización no encuentra contrapartida con la creación de otros que equilibrarían la balanza, y añade que en las relaciones cotidianas desaparece la intermediación y con ella centenares de miles de puestos de trabajo. El autoservicio es una fuerza imparable que nació con el supermercado y la gasolinera, siguió con el comercio electrónico y ahora se sitúa directamente contra el empleo al difuminarse los papeles de productor y consumidor de la ingenuamente celebrada economía colaborativa. Y apunta finalmente este profesor que a lo lejos se vislumbra la alternativa siempre polémica de repartir el trabajo, una posibilidad que supera a la tecnología y que abre el arduo debate político. ¿Crees que estamos preparados para ello? Y en este panorama, los países occidentales están luchando desesperadamente por hacer revivir la industria, una cuestión trascendental
para Euskadi, teniendo en cuenta el peso que todavía tiene la estructura económica de dicho sector. Con este propósito, la Unión Europea y Estados Unidos están impulsando el uso de las tecnologías más avanzadas para recuperar la riqueza y los empleos que generaban las manufacturas que se trasladaron a lo largo de las últimas décadas a China y a otros países emergentes. No queremos cansarte más, estimada lectora, estimado lector, con la definición de más escenarios de futuro, pues estamos seguros de que con todo lo anterior habrás percibido con claridad que el cambio al que se tiene que enfrentar el País Vasco, y por lo tanto te vas a tener que enfrentar tú también, sobre todo si eres joven, es exponencial. Esto nos obliga a hacer algo diferente. Vamos a tratar de trasladarte nuestro punto de vista, dice Pedro Luis Uriarte, a continuación. 5. Hay que repensar Euskadi, asumiendo que aceptes que la alternativa de afrontar un gran elemento de transformación económica y social es la única vía válida para el País Vasco. Si te sitúas en las del derrotismo o el del conformismo, creo que puedes saltarte ya este capítulo. Y que nos enfrentamos a un cambio de escenario global muy intenso. La propuesta de Pedro Luis Uriarte se resume en la siguiente idea. Debemos repensar Euskadi en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, etc. Y también en lo personal. Y ello a fondo y cuanto antes. Te quiere aclarar Pedro Luis que este repensar Euskadi lo viene defendiendo como un ciudadano de a pie que, a pesar de su edad, está comprometido con el futuro de nuestro País Vasco, desde 2007 poniendo el acento en la imperiosa necesidad de la innovación, una forma elegante de denominar a los procesos de transformación que originan un positivo impacto económico y social. Y ello no porque la innovación sea una moda, sino porque si de verdad se quiere tener un futuro y resolver el problema del empleo, nos tenemos que volcar e impulsarla en todos los sectores y en todos los ámbitos económicos y sociales. Se refiere a su participación entre 2007 y 2009 en la agencia vasca Innovasque. 5.1. Ante el necesario plan de acción. Con la afirmación rotunda que debemos repensar Euskadi, esperamos que no se te haya pasado por la mente ni por un segundo que está planteando un ejercicio meramente intelectual. No se trata de escribir un libro como este, se trata de actuar ya. Lo que pretende plantear, y convencerte de ello, es que estamos obligados a abordar con confianza en nuestras capacidades el proyecto decisivo de transformación al que se hacía antes referencia y del que estamos dedicados a realizarlo a lo largo de toda una década, para lograr así un País Vasco competitivo, mejor posicionado, sostenible, generador de empleo, cohesionado, pacífico, estable, justo en términos sociales, respetable y respetado. En definitiva, debemos trabajar activamente para lograr un país con futuro, apoyado en una mejor sociedad de la que nos sintamos orgullosos y que pueda ser una referencia para otras. Un proyecto de transformación que necesariamente se debe apoyar en el concierto económico, pero además requiere una implicación directa de todos. La tuya, la mía, la de muchísimos más, porque su éxito se logrará por la intensa y extensa agregación de muchos logros de orígenes muy diferentes, empresariales, gubernamentales, institucionales, científicos, culturales e individuales. 5.2. Euskadi necesita una visión exigente. Si queremos afrontar este decisivo proyecto de transformación y repensar Euskadi, la primera pregunta que hay que saber responder hace referencia a la visión. En el presente escenario, la cuestión a la que tenemos que responder es muy concreta. ¿Cuál es nuestra máxima aspiración? Ante una situación de cambio como la que estamos viviendo y partiendo en un escenario ya superado de grave crisis, es necesario despertar a nuestra sociedad asumiendo una visión muy exigente. Porque en los procesos de transformación la visión es muy decisiva. Sin visión no hay transformación. La visión de Euskadi ya en 2016 debe ser mucho más ambiciosa de lo que formulamos en aquel año 1980, en el que echaron a andar las instituciones vascas. La de entonces fue sencilla y llanamente sobrevivir. Hay que plantearse un objetivo de mayor calado. Podría enunciarse así: hacer de este pequeño y complejo país una próspera zona de referencia europea y mundial. Si estás de acuerdo con esta idea, debemos aspirar a transformar a fondo la comunidad autónoma vasca para hacer realidad 4 objetivos que, en opinión de este autor, amigo tuyo, dice Pedro Luis, resultan críticos y en relación con los cuales el concierto puede aportar mucho. Primero, garantizar un futuro brillante a sus habitantes. Segundo, promover empleos dignos. Tercero, crear esa mejor sociedad a la que aspiramos, moderna, culta, abierta, solidaria y tolerante. Y cuarto, atender a todas las necesidades sociales de sus habitantes y proteger a los más débiles y a los que se van quedando atrás.
5.3. Un compromiso sobre la mesa. La segunda cuestión a responder para repensar Euskadi hace referencia al compromiso. La cuestión se puede formular de una forma muy clara. En esta sociedad atormentada y fragmentada, ¿cómo articulamos un compromiso para avanzar en un exigente proyecto de transformación global al que debemos aspirar? En paralelo, también tenemos que plantearnos quién tiene que asumir ese compromiso. Y mucho más importante, quién quiere aceptarlo. En nuestra opinión, que sometemos a tu personal consideración, esta invitación al compromiso debería extenderse a 7 ámbitos diferentes. Primero, a las instituciones vascas. Segundo, a los agentes económicos. Tercero, los agentes sociales. Cuarto, los agentes culturales. Quinto, el sistema educativo y el sanitario. Sexto, el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y, por supuesto, la propia sociedad civil, de la que formamos parte tú y yo. 5.4. ¿Qué camino seguir? Para definirlo, la tercera pregunta a responder para repensar Euskadi, hace referencia a la estrategia. ¿Cuál es la más adecuada a seguir? Para desarrollar la más conveniente necesitamos líderes en nuestro país, porque no es posible desarrollar una estrategia exitosa en un proceso de transformación sin liderazgo. Porque él o la líder transforma, el gestor solo puede aspirar a administrar. Y solo con administradores no vamos a salir adelante ante el panorama global que hemos analizado. Necesitamos potentes liderazgos. Por supuesto, debemos seguir contando con ellos en el campo institucional, pero también en el empresarial, en el social, en el sindical, en el universitario, en el cultural, en el ciudadano, en todos los ámbitos. 5.5. El País Vasco tiene que afrontar un cambio profundo de modelo. Repensar un país para transformarlo constituye un proyecto de proyección generacional que debe apoyarse en un cambio profundo de modelo para poder hacer realidad lo que con acierto definía Jon Azúa, ex vicelehendakari del gobierno vasco y presidente de Enolabing Lab, como la oportunidad del mañana, señalando que al futuro no se llega, sino que se va. Muchos países están buscando su camino propio, y en estos momentos, tanto en 2015 como en 2023, se está ya avanzando por el mismo, con diferentes estrategias en las 3 áreas económicas globales más importantes, donde se produce más de 2/3 del PIB mundial. Lo mismo debe hacerse en la comunidad autónoma vasca. Cuando Pedro Luis defiende la necesidad de un cambio de modelo, no está pensando en una fórmula milagrosa, demagógica, populista o aventurera. Euskadi está por fortuna en Europa y no necesita una revolución bolivariana para salir adelante. Por cierto, a los que han venido defendiendo y siguen planteando que debe seguirse hoy esa vía sorprendente u otras similares, habría que pedirles primero que pongan el petróleo y el gas sobre la mesa. Asumiendo, por tanto, que debemos aspirar a ser una de las economías más dinámicas y prósperas de la Unión Europea. Para lograr ese cambio de modelo que se necesita para transformar Euskadi, hay que trabajar a lo largo de la próxima década en distintas direcciones. Todas ellas se condicionan y se potencian mutuamente y van a exigir un enorme esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Y un pequeño elemento que faltó decir sobre el tema de habría que pedirles que primero pongan el petróleo y el gas sobre la mesa, y es que en 2013 el PIB de Venezuela comparado con el de Colombia era parejo, y 7 años después, en 2020, era de un décimo, equiparado a Bolivia o a Eslovenia. Para pensar, no estamos ante un solo de flauta, sino ante un exigente y complejo concierto, interpretado por una gran orquesta sinfónica, acompañada de destacados solistas. De esa orquesta formamos parte, por supuesto, tú y yo, aunque creo que estarás de acuerdo conmigo en que por la edad que tiene Pedro Luis le tocará a él situarse en un discreto segundo plano. Pues bien, te vamos a hacer una propuesta que esperamos aceptes. ¿Qué te parece que la sinfonía a interpretar por esta fenomenal mega orquesta sea la número 2 de Mahler? Y sin duda preguntarás, ¿por qué has elegido una pieza tan complicada? Por 2 razones. La primera es circunstancial. Este compositor checo, no siempre comprendido, aunque fuera el más destacado del postromanticismo, cumplió su mayoría de edad el año en el que nació el concierto.
La segunda tiene mayor significación. Como sabes, esta hermosa pieza lleva el sugestivo título de Resurrección, y en ese precisamente el objetivo que debemos perseguir tras completar el cambio de modelo que estamos proponiendo. La resurrección de Euskadi, así de claro, de expresivo y de desafiante, pero no porque el País Vasco esté muerto, sino porque debe resurgir con fuerza para hacer realidad el compromiso futuro que merece. Es curioso además comprobar el paralelismo de aquella sinfonía con la situación que ha pasado Euskadi entre 2008 y 2015. Resurrección fue compuesta entre 1888 y 1894, representada por primera vez en Berlín en 1895. Su autor la concibió con 5 movimientos que simbolizan sucesivamente un funeral, el recuerdo de los tiempos felices, la completa pérdida de la fe, hasta llegar a la resurrección que se alcanza en el cuarto y termina en el último dando las gracias al Altísimo. Parece como si aquel compositor tuviera poderes para visionar lo que más de 100 años después iba a ocurrir en un remoto y pequeño territorio llamado País Vasco, que a finales de 2014 estaba claramente oscilando entre los 3 primeros movimientos, con la esperanza de completar el cuarto en 2015 y llegar algún día al quinto, que sea cuanto antes. Como ocurre con la Resurrección Vasca, para que esta compleja obra sinfónica alcance la perfección se necesitan numerosos y muy diferentes instrumentos, una gran orquesta sinfónica o un coro mixto, 2 solistas, un órgano para dar la debida solemnidad a algunos pasajes, metales, percusión, campanas y 2 gongs. ¿No te parece que estamos ante una expresiva metáfora de lo que precisa Euskadi, incluido el gong? Porque te preguntes, ¿para qué se necesita este instrumento sonoro? Y la contestación que te ofrecemos no puede ser más rotunda. ¿Para despertarnos? Pues bien, la propuesta que se interprete en nuestra particular resurrección en re mayor, con 10 movimientos distintos en lugar de los 5 de la obra de Mahler, que puedes ver en el cuadro que figura a continuación. 10 pasos para la resurrección vasca. Primero, reconducir. Segundo, responsabilizar. Tercero, reaccionar. Cuarto, renovar. Quinto, resistir. Sexto, reposicionar. Séptimo, reforzar. Octavo, regenerar. Noveno, responder. Y décimo, resurgir. Como es la petición de repensar Euskadi que hace este autor, Pedro Luis Uriarte Santamarina, en base a un nuevo modelo, lo concibe muy apoyada en el sonido rotundo de la nota re. Lo ha elegido así, no porque tenga predilección por la segunda nota musical, preferiría la última, porque Euskadi tendría que ser capaz de lograr un pujante do de pecho, sino porque suena fuerte y sólida. Ese recálogo, definido en re mayor, pretende, por lo tanto, despertar nuestras conciencias y lograr que abandonemos el derrotismo, el conformismo y otros ismos para entrar con fuerza y convicción en el exigente mundo de la transformación. 5.6. Definiendo una sólida plataforma para despertar. Todo el proyecto de transformación de Euskadi que busca crear una mejor sociedad debería sustentarse en un necesario pacto de país que necesitamos imperativamente apoyándose en la fórmula de pacto entre diferentes. Este pacto de país debería quedar reforzado por una intensa actividad de socialización pública y privada de ámbito vasco, estatal, internacional, centrada en la difusión de todas las profundas acciones e impulsar para sacar a este país adelante un proyecto en el que, como hemos apuntado, el concierto tiene reservado un papel estelar. Como señalaba acertadamente en agosto de 2014 el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, Juan José Álvarez, las pequeñas naciones debemos construir nuestro lugar en el mundo con estrategias bien definidas, con inteligencia, siendo conscientes de nuestra dimensión, tratando de resultar atractivos, suscitando el interés y la confianza de quienes puedan ayudar a consolidar nuestro tejido industrial a base de nuestra riqueza social, nuestra cultura, nuestra identidad. Y añadía que tenemos potentes mimbres para ello. Y debemos ser capaces de coordinarnos bien. Agentes económicos, políticos, culturales deben aportar la imagen, el prestigio y el trabajo que identifique en el imaginario internacional Euskadi como un lugar, unas gentes, un pueblo, una cultura, una sociedad, unos valores, unas empresas en las que poder confiar. Una vez superado el drama del terrorismo que tanto ha emborronado la imagen y la trayectoria del País Vasco, ha llegado el momento de presentar a quien quiera verlo el ejemplo de un país diferente.
o para quienes le asusten estos términos, una comunidad autónoma y una región europea, donde se ha sabido definir y pactar estrategias diferentes que conducen al éxito. Este ser diferente, una característica consustancial del concierto, debería ser la esencia de nuestra marca Euskadi y su expresión, los atributos diferenciales de este país, algunos de los cuales se ha citado en el largo título de esta obra que se ha dedicado a objetivarlos. El ser vascos, no estamos visualizándolo ni presentándolo como un mero ejercicio de orgullo, aunque aun siendo legítimo, sería improductivo, siendo como un ejercicio de responsabilidad que se debe encajar en la estrategia de transformación económica y social que defiende Pedro Luis. Cuando se haya consolidado el logro de la recuperación de Euskadi, está seguro que trascenderá a nuestras fronteras y, en su opinión, podría tener un positivo efecto colateral que cree sería importante también para Europa y para España, porque contamos con capacidades y conocimientos suficientes si de verdad hay disposición del pacto de país que este autor, Pedro Luis, amigo nuestro, defiende para lograr y poder presentar una economía y unas realidades sociales que se constituyen en referencia prestigiosa y valiosa para el resto de regiones europeas, al poder presentar un modelo de desarrollo exitoso que ha posibilitado superar las situaciones catastróficas que hemos padecido en la crisis. Esa sensación de que los vascos han sabido hacer bien las cosas comienza ya a calar en España y ya se ha oído en foros de máximo nivel. Ahora, en vez de desaparecida la cortina de espeso humo que proyectaba la cruel actividad terrorista de ETA sobre nuestra realidad, se empieza a reconocer que Euskadi ha acertado plenamente en su primera gran transformación tras la recuperación de las instituciones y en 1981 del concierto. Y quizá por ese éxito, que aparece como diferencial, se alzan tantas voces pidiendo su supresión o un aumento exponencial del cupo. ¡Qué triste! Sexto, el concierto protagonista de un mejor futuro para Euskadi. 6.1. El concierto seguirá siendo imprescindible. ¿Se puede concebir un futuro para Euskadi sin concierto económico? No sé qué pensarás tú, inteligente lectora o lector, pero para nosotros la contestación es un no rotundo. Sin duda, para el País Vasco, que podría tener un futuro sin concierto económico, como lo tienen otras comunidades autónomas, pero desde nuestro punto de vista, creemos que sería distinto y mucho peor. Lo afirmamos con esta claridad porque asumimos que el exigente proceso de transformación que venimos defendiendo se tendría que traducir en un mayor crecimiento económico y en unas mayores oportunidades de trabajo y de bienestar para todos los habitantes de Euskadi. Si no, ¿por qué habría que afrontarse una experiencia de esta naturaleza? Por aplicación de la normativa del sistema concertado y de la metodología del cupo, esto permitiría lograr una mayor recaudación por las haciendas forales vascas, dado que la cuantía del cupo no queda afectada por la evolución de la economía vasca, sino por la del Estado. En virtud de su metodología, que estimamos debería mantenerse en el futuro, este aumento de la recaudación se dedicaría a lograr una mejora clara y evidente de la calidad y la cantidad de los servicios públicos recibidos por los que residimos en Euskadi. Es obvio, por otro lado, y con toda seguridad lo habrás deducido con claridad en las páginas anteriores, que en un proceso de transformación tan ambicioso como el que se plantea, representa un enorme desafío para la sociedad vasca y por extensión para sus instituciones. Pero si asumimos toda la línea argumental que hemos venido desarrollando en los capítulos anteriores, tendríamos que conducir, no nos atrevemos a emplear el término de recomendar, porque al fin y al cabo este autor amigo tuyo, Pedro Luis, es un ciudadano de a pie como todos nosotros, que la gran transformación de Euskadi, apoyándose en un nuevo modelo, debería constituirse como la primera prioridad en la acción de los poderes públicos vascos. 6.2. Una necesaria reflexión sobre la estrategia presupuestaria. No se te ocultará que esto plantea así de entrada la necesidad de realizar una seria reflexión sobre la estrategia presupuestaria que se viene siguiendo desde la recuperación del concierto económico de 1981, con el objetivo de eliminar todo lo que pueda sobrar y de corregir ineficiencias y duplicidades que ciertamente puede haberlas. En definitiva, de enfocar la utilización de los recursos públicos de una forma crecientemente eficiente para lograr un mejor futuro para Euskadi, cuestiones todas ellas que hemos abordado en la parte novena de la obra. Es entendible y además defendible y asumible
que en el año 2015 se esté priorizando todavía la acción presupuestaria pública hacia la cobertura prioritaria de las denominadas necesidades sociales, entendidas estas en su sentido más amplio. Sin embargo, con visión de futuro, conviene hacer un profundo análisis de esta compleja cuestión, porque la cobertura eficiente y generosa de estas necesidades solo podrá conseguirse si se logra un crecimiento económico fuerte y sostenible en el tiempo. En el escenario global que se ha venido dibujando y con las debilidades que sufre Euskadi, por ejemplo las demográficas, únicamente podrá ser posible por la vía de una muy profunda transformación, como hemos explicado anteriormente. Es evidente que el cambio de una presente orientación presupuestaria muy centrada en ofrecer soluciones a lo urgente con visión de corto plazo por una visión de largo plazo que priorice lo necesario pueda tener un costo electoral. Pero llegados a este punto, convendría recordar lo que a mediados del siglo XIX señalaba un ensayista y clérigo estadounidense, James Freeman Clarke, cuando apuntaba con singular acierto que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la próxima elección, mientras que el estadística piensa en la próxima generación. Pues bien, queremos ser optimistas y pensar que, superadas las consecuencias de la crisis económica, primarán en nuestras instituciones la visión de futuro y la estrategia dibujada por estos imprescindibles estadistas que, por encima de las dificultades, consigan dar más valor a aquellos proyectos que, en base a una imprescindible colaboración público-privada, permitan impulsar fuertemente la economía vasca como paso imprescindible para conseguir una mejor sociedad. No es un iluso, dice Pedro Luis. Y de ser cierto, el dicho de que el diablo sabe más por viejo que por diablo, dada su edad, pues tiene una dilatada experiencia de las realidades de la vida. Por tanto, sabe que lo que acaba de plantear es tremendamente difícil, pero en su modesta opinión cree que es el único camino que tenemos por delante para conseguir labrar un futuro mejor para la comunidad autónoma vasca. 6.3. El protagonismo institucional. En este proceso de transformación, el papel que debe jugar el sector público es importante, pero el del privado resulta trascendental. Por ello, no se ha olvidado de la sociedad civil vasca ni de los distintos protagonistas de la economía privada, que por su peso es fundamental en la evolución de Euskadi. Pero en este capítulo, en el que venimos hablando del papel que deben representar el concierto en los años venideros, queremos insistir en la especial responsabilidad de nuestras instituciones en la consecución de ese mejor futuro, para conseguir el cual se habrán actuar como conductores, como animadores y también como los imprescindibles catalizadores que necesita nuestra sociedad. Y es que si concebimos ese futuro en clave de transformación, lo cual es una forma elegante de denominar a los procesos de innovación, es necesario recordar aquí lo que viene defendiendo con gran acierto la economista Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación de la Universidad de Sussex, Reino Unido, y autora de un libro traducido en 2014 al castellano titulado muy significativamente El Estado Emprendedor, que ha causado gran impacto. En esa obra, esta economista trata de desmontar lo que ella denomina mitos puramente ideológicos sobre el papel que han jugado los inversores privados en la innovación, y señala que muchos colegas suyos creen que para que haya un crecimiento basado en la innovación es suficiente implementar una serie de políticas horizontales que regulen el marco normativo o aseguren que el Estado arregle los fracasos del mercado. Por el contrario, la señora Mazzucato defiende, estamos totalmente de acuerdo con ella, que es necesaria una intervención estratégica desde los poderes públicos para crear y moldear los mercados, no simplemente arreglarlos. Y añade otra idea que también considera acertada. Pedro Luis, pues defiende que lo público juega un papel esencial para garantizar la innovación. Puntualiza que todo ello no debe significar asumir los riesgos de la parte privada, sino compartir los riesgos y también los beneficios. Cuestión decisiva esta última que muchas veces olvidan las instituciones públicas por razones que no se acaba de entender. En el libro que viene citando, esta economista reconoce, por tanto, el relevante papel que debe jugar el Estado. En nuestro caso tendríamos que hablar de las instituciones vascas para, con los recursos aportados por los contribuyentes, ser el elemento determinante de la mayoría de las innovaciones, como recuerda la señora Mazzucato, las 12 tecnologías fundamentales para que funcionen los iPhones, los iPads, desde Internet, y la tecnología celular y de las redes hasta las pantallas de cristal líquido y las baterías de litio son el resultado de investigaciones financiadas públicamente. En la misma línea, y comentando la obra de la señora Mazzucato, Enrique R. Bartlett, Castellá, profesor de SADE Law School, también defendía con acierto en noviembre de 2014 que estamos ante un problema de gobernanza. Corresponde a los parlamentos dar respuestas que anuden sostenibilidad de la innovación y equidad de sus
beneficios. Invertir en innovación en época de crisis, perder el miedo al fracaso y asumir su coste requiere un cambio de mentalidad en el papel de lo público, que hay que promover. Y añade a continuación una idea que también se suscribe. Es hora de plantar unas reglas de juego que reconozcan el papel del Estado emprendedor, para que la retórica de la innovación se encuentre con la realidad. Traducido esto a la realidad más próxima, la de la Comunidad Autónoma Vasca, podríamos decir que es importante defender y alentar el papel decisivo que deben jugar nuestras instituciones apoyadas en los recursos que se obtienen gracias al sistema concertado en el necesario proceso de transformación de Euskadi para conseguir un futuro mejor para todos sus habitantes. 6.4. Un futuro promisorio para el País Vasco. Se atribuye a Gandhi una frase con la que estamos de acuerdo y que de alguna forma resume lo que se ha tratado de defender en este capítulo. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer resolvería la mayor parte de los problemas del mundo. Pues bien, aplicando esta misma idea, podríamos decir que si somos capaces de hacer lo que podemos, vamos a ser capaces también de resolver la mayoría de nuestros problemas y de afrontar con garantías de éxito. El desafío que nos plantea un mundo sometido al profundo cambio que ha tratado Pedro Luis de explicarnos en estas páginas, desearía que su lectura te haya venido bien para establecer tu propio criterio y para concluir con nosotros que dentro de este proceso de necesaria transformación que tenemos que afrontar, el concierto nos debe ayudar a construir un país mejor cara al futuro. Cuando estamos ya dejando atrás una grave contingencia de contracción que ha golpeado con inusitada fuerza a la economía global y europea y cuyas consecuencias se siguen sufriendo por millones de personas cuando nos encontramos ya en 2015 y en 2023. Y con el desafío que nos plantea el profundo cambio que está experimentando el mundo, debemos plantearnos una cuestión decisiva. ¿Euskadi tiene futuro? Tú tienes inteligente lector, lectora, tu propia respuesta, la mía es rotundamente sí, pero para convertirlo en una espléndida realidad tenemos que resolver un complejo problema de transformación y repensar Euskadi con una ambiciosa visión apoyada en un gran compromiso que nos permita desarrollar una estrategia adecuada en la que el concierto debe ser protagonista y apoyada en un elemento sustancial que ha caracterizado al País Vasco y a sus habitantes: trabajo, trabajo y trabajo. 7. Conclusión final. Concluye ya esta obra, esforzado lector, lectora, y desearíamos que con su lectura no se te haya aburrido demasiado. Ya ves que sigue siendo un optimista de tomo y lomo, y que al llegar a este capítulo que cierra y mira hacia el inicio, cuando leíste el primer párrafo de la misma, sientas la íntima satisfacción de que hoy comprendes mucho mejor lo que es el concierto económico vasco y por extensión el convenio navarro. Nos encantaría además que coincidas con nosotros en una primera conclusión. Te la formulamos allí. El concierto, una singularidad que hunde sus raíces en la historia vasca, debe respetarse, preservarse, defenderse y potenciarse, pues es consustancial con la autonomía vasca y constituye la institución clave de la misma, su piedra angular diferencial. La segunda conclusión que deseamos compartir contigo, para ver si estás de acuerdo, aunque en este caso reconoce que su opinión es subjetiva, es que todas las páginas anteriores nos gustaría que hubiese sacado la idea de que se haya implicada en las mismas, de que el de 1981 fue un gran concierto, como unas décadas después lo sería el de 2002. En aquella negociación que tuvo Pedro Luis el honor de culminar junto a sus compañeros de la negociación de la comisión negociadora el 29 de diciembre de 1980, no se buscó solo recuperar un concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa y actualizar el de Araba, sino conseguir un texto moderno, pactado, completo y con una metodología de cupo muy innovadora. Pero esta sería la tercera conclusión. No bastó solo con la negociación y recuperación de este concierto, porque con esa poderosa palanca en las manos había que ser gestionado y saber ser gestionado adecuadamente. Con ello levantar Euskadi. Esto se ha logrado porque los vascos y vascas disfrutamos de unas instituciones públicas que han sabido y están sabiendo gestionarlo muy satisfactoriamente, gracias al buen trabajo de las 3 diputaciones forales y sus respectivas haciendas, y apoyado en las aportaciones que reciben los 3 territorios históricos, el gobierno vasco y la Hacienda General del País Vasco, y que han tenido una actuación claramente sobresaliente.
Se ha acreditado a lo largo de más de 3 décadas una notable capacidad de gestión tributaria, pues se ha conseguido una sensible reducción del fraude fiscal, uno de los graves problemas que tenía Euskadi en 1980, y unos notables aumentos de recaudación, gracias a lo cual se ha impulsado fuertemente el desarrollo vasco y el bienestar de todos los habitantes de la comunidad autónoma vasca. La cuarta conclusión, que esperamos hayas visto confirmadas por las muchísimas páginas que hemos dedicado a esta obra, es que resulta absolutamente injusto que el sistema concertado venga sufriendo las calumnias, los errores, los ataques políticos y las críticas técnicas que se han analizado para ti en la parte octava de esta obra. La quinta conclusión que hemos trasladado tiene que ver directamente contigo y con la necesidad de que ahora que conoces a fondo el concierto, como pocas personas pueden acreditar, resulta fundamental que te responsabilices de difundir su verdad, de extender su conocimiento y de defenderlo activamente cuando sea necesario. En este empeño, seguro que coincidirás con muchas personas de buena voluntad, vascas y no vascas, y de toda ideología, origen y condición, que compartirán tus mismas ideas y propósitos. El concierto debe ser para ti, para mí, para todos nosotros, un punto de encuentro, ese imprescindible mínimo común denominador de que hablábamos al inicio de esta obra. Y la última conclusión que deseamos trasladarte es que, tras valorar el gran éxito conseguido con el concierto económico en los últimos 42 años, en Euskadi contamos con las ideas, la fuerza y la capacidad suficiente para construir ese mejor futuro que tú y yo anhelamos. Todo lo anterior, que nos debe servir de celebración, tiene que ser perfectamente compatible con una idea. Hay que seguir haciéndolo cada vez mejor, porque quedan problemas que deben ser resueltos y disfunciones que deben ser superadas. Y sobre todo porque el mundo en el que nos va a tocar vivir y el entorno económico están cambiando aceleradamente y desde Euskadi debemos darle respuesta adecuada. La oportunidad que ha dado a Pedro Luis esta obra para que conozcas muchos aspectos del sistema concertado, para que aprecies el valor y las razones de su singularidad, para ofrecerte las claves necesarias para que puedas asumir un papel protagonista en su conocimiento, difusión y defensa. Ha sido una de las satisfacciones más grandes que ha ofrecido a Pedro Luis en la vida, tan generosa con Pedro Luis Uriarte Santamarina en muchos campos, ya sea como consejero del gobierno vasco, negociador del concierto, como persona clave en la institucionalidad del BVA, como jefe de Innovasque en 2007-2009. Por tanto, el gran esfuerzo que le ha costado ha merecido la pena y por tanto se lo debemos agradecer. Apreciado lector, estimado lector, con el corazón en la mano debemos agradecerle al autor de estos textos de 3122 páginas, despedirle ciertamente con un clamoroso esquerricasco y ciertamente decir que hemos llegado hasta aquí gracias a muchos, pero especialmente gracias a Pedro Luis Uriarte Santamarina. Y queridos patitos, sin más, dejamos aquí esquerricasco agur berobat, Betty Gelpien.